Hola, buenas tardes, bienvenidos a otro video del curso de Sistemas de Información y Percepción Remota correspondientes a la semana 7. El día de hoy vamos a ver las consideraciones que debemos de tener cuando queremos elaborar mapas de cobertura con imágenes de satélite. Bueno, los principales factores a considerar: primero, la disponibilidad de imágenes adecuadas, que tengamos la cobertura, es decir, que en una o varias imágenes podamos obtener nuestra zona de estudio, que tengamos lo menos nubes posibles, considerar la resolución de acuerdo al fenómeno que estamos estudiando, tanto espacial como temporal, y si en caso de ser necesario se tiene que pagar, que podamos disponer de una fuente de financiamiento o cómo solventar este requisito. También debemos de tener la disponibilidad de las herramientas del software, si va a ser libre, si va a ser de privado, si vamos a pagar o ya tenemos la licencia de ello, etcétera, etcétera. Vamos a ver otra de la disponibilidad de datos de campo para medir la exactitud, porque lo que tengamos que hacer en una cobertura, en una clase de coberturas, también lo tenemos que verificar en campo. Y esto va relacionado con cuánto tiempo tenemos y el personal con el que contamos para poder realizar estos mapas. Bueno, repasando, vamos a ver que la resolución espacial, temporal, espectral y radiométrica son los principales factores a considerar de una imagen de satélite: los costos, la nubosidad, la cobertura, la disponibilidad del año a evaluar y unidad mínima de mapeo, que es nuestro fenómeno de estudio. Este es un ejemplo de la resolución espacial. Veamos cómo es la misma imagen, solo que va incrementándose la resolución, iniciando en 50 centímetros y llegando a los 80 metros, donde ya no se puede distinguir lo que tenemos en esa zona. Este es un ejemplo de Jensen, donde nos sugiere qué resoluciones temporales y qué resoluciones espaciales debemos de considerar para cierto tipo de estudio. Aquí nos dice que el clima debe estar en una resolución entre los 10 kilómetros y los 100 kilómetros y una resolución temporal entre un día a 100 días, a 10 años, perdón. Y veamos, por ejemplo, la agricultura de precisión, una resolución temporal de 0.01 a 0.1 años con una resolución espacial de 50 centímetros a 10 metros. ¿Okay? Aquí vamos a ver unas tablas de algunos ejemplos de satélite. Por ejemplo, el TerraAqua de MODIS, que nos da una resolución espacial de 250 metros, o el Envisat, que nos da una resolución de 300 metros. La resolución temporal, entonces, por lo tanto, es la cobertura que proporciona el sensor o la periodicidad con que éste adquiere imágenes de la misma porción de la superficie terrestre. Y esto va a estar en consideración si es de órbita polar, ya que generalmente tardan entre 15 a 16 días en volver a pasar sobre la superficie terrestre, no así como los que tienen órbita en el ecuador, que pueden estar girando al mismo tiempo que va girando nuestro planeta. Tal es el caso de los MODIS o de los satélites que son de telecomunicaciones. ¿Okay? Estos son algunos de los ejemplos de órbita polar que pasan por horas de la tarde. La periodicidad de los sistemas espaciales. Esto va a variar, como les decía, del tipo de órbita. Y de acuerdo al tipo de órbita, nos los ponen como si fueran meteorológicos, que su información son en periodos cortos del tiempo, y los de recursos naturales, que su periodicidad se amplía. Aquí hay unos ejemplos. Seguimos con TerraAqua y Envisat de MERIS. La resolución temporal es una cada día, y mientras de Envisat es una cada 2 o 3 días. La resolución espectral nos va a indicar el número de anchura de las bandas espectrales que pueden discriminar el sensor. Un sensor será tanto más idóneo cuanto mayor número de bandas proporcione, ya que facilita la caracterización espacial de las distintas cubiertas. ¿Okay? Bueno, entonces aquí, siguiendo con el ejemplo, TerraAqua y Envisat tienen 36 y 15 respectivamente. Pero recordemos que tienen una resolución espacial de 250 y 300 metros. Bueno, la longitud de onda que estamos viendo de la resolución espectral
pues va a ser lo que nos va a permitir caracterizar nuestros objetos de estudio. Es decir, si esta longitud de onda la podemos dividir 32 veces, como en el caso de MODIS, es muy probable que podamos distinguir más cosas que una resolución que tiene este espacio dividido 3 veces, como una cámara fotográfica común y corriente, donde vamos a tener más dificultades para distinguir qué hay entre una y otra zona. Nada más recordando que el espectro visible, lo que nuestros ojos pueden ver, es de los 0.4 a los 0.7 micras, la infrarroja cercana de los 0.7 a lo 1.3, infrarrojo medio, infrarrojo lejano o térmico, que va de los 8 a los 14 micras. Entonces, igual Terra Aqua tiene una área de escenas en kilómetros cuadrados de 5.290.000. Su superficie que cubre y el costo que es cero. En Visat y Meris, el costo para Centroamérica es de $35 por imágenes. Bueno, ¿qué pasa con la nubosidad? Eso debemos de tenerlo en cuenta porque generalmente se recomienda no tener más del 10% de las nubes. Sin embargo, a veces aunque tengamos 10% de nubes, ese 10% cae justo en nuestra zona de interés. Por lo tanto, tendríamos que descartar esa imagen y buscar otro periodo de tiempo, ya sea hacia adelante o hacia atrás, de acuerdo a lo que queramos evaluar. ¿Desde cuándo podemos obtener una imagen satelital? Generalmente de los 79, 78 hacia el presente podemos obtener una imagen satelital. Incluso la biblioteca de Landsat que está en línea ya la pueden descargar y pueden ver que la más antigua corresponde al 74, que es una parte del centro de Norteamérica. La disponibilidad de la información, este es un ejemplo que pueden ustedes utilizar para descargar imágenes. Es la página USGS Global Visualization Viewer y aquí podrán seleccionar el sitio de interés que le corresponda. Sin embargo, deben de considerar también su fenómeno de estudio. Por ejemplo, van a tener zonas o periodos del año donde cae nieve y si ustedes quisieran estudiar en ese periodo la vegetación, les va a dar índices falsos, ya que no va a haber vegetación, pero eso no significa que esa zona esté estéril o sin vegetación, sino que simplemente es natural que en esa época de año no exista vegetación. Aquí hay una tablita del tipo de sensor que tenemos y los ejemplos que podemos usar de los satélites, el área mínima cartografiable, el costo de la adquisición y la utilidad para cobertura de suelos o monitoreo. Por ejemplo, un sensor de resolución moderado que va de los 250 a los 1000 metros, podemos encontrar al Spot VGT, al Terra MODIS o el Envisat, que nos van a cubrir 100 hectáreas o de 10 a 20 hectáreas. Su costo es bajo o gratuito y consiste en monitoreo global para identificar los patrones fenológicos o para los tipos de coberturas básicos. Por ejemplo, una fina que va de los 10 a los 60 metros, que hay que en Landsat, Spot, IRS, que nos pueden dar una unidad mínimo cartografiable de media a 5 hectáreas. Algunos son gratuitos, otros tienen un costo de $1 cada 0.02 kilómetros cuadrados o $1 cada medio kilómetro cuadrado. Y se usa generalmente como tipos de cobertura finos o cambios asociados para estimar. Hay otro tipo de resolución que es el muy fino. Aquí están los que usa Google o Microsoft, como el Iconos o el QuickBird o las fotos aéreas. Y esta unidad mínima de cartografiable son 0.1 hectáreas y es muy alto su valor, generalmente de $2 cada 30 kilómetros cuadrados, de 2 a 30 dólares cada kilómetro cuadrado. Pero la ventaja es que nos ofrece mucho detalle para validar resultados. Por ejemplo, podemos usar estos tipos de imágenes como medios de semilla o medios o sitios de entrenamiento para poder caracterizar una imagen más grande. Hay otros que son los de apertura sintética o tipo radar, que son los ART, que no los hemos visto en este curso, pero
Es importante que conozcan que existe otra tecnología que nos da de 0.5 a 5 hectáreas y esto va a depender del sensor y la distribución de la agencia. La otra cuestión es el tiempo y el personal. No es lo mismo hacer un mapa cuando uno está de forma individual que un mapa cuando nos están ayudando varias personas, ya sean para hacer el proceso en la computadora, para tener los datos en campo o para validar nuestra información. Entonces, en este sentido también deben de considerarlos. Y la otra es el tiempo. ¿Qué tiempo? No va a ser el mismo que ocupación del tiempo una persona que ya domine cuestiones de información de satelital, procesamiento, a una persona que va iniciando en estos rubros. Por lo tanto, también deben de considerar lo que ustedes saben y que pueden hacer y en dado caso, pues solicitar ayuda. No quieran hacer todo ustedes. Y la otra son la exactitud, cuántos números de puntos o sitios de entrenamiento debo de poner y hasta qué detalle voy a poner la información. Recuerden que les decía, el detalle va a estar en función de la escala y el fenómeno de estudio que ustedes quisieran estudiar. ¿Okay? Bueno, esa es la clase teórica por esta semana y vamos a empezar a ver las cuestiones más funcionales de imágenes de satélite para la parte práctica. Gracias.